En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, siempre. Estimados fieles, estimados hermanos, en este séptimo domingo después de Pentecostés, nuestro Señor nos motiva para que tengamos cuidado con los peligros que hay en esta vida, que hay en este mundo, y es una situación que es constante. Después del pecado original, la situación del mundo es bancal, es decir, anormal. El mundo funciona anormal, de una manera anormal. No es el mundo ideal, tal como hoy nos lo proponen, como diciendo que el mundo, todo es bueno, todo está bien, no existe el mal, el hombre es bueno por sí mismo y todo se va a hacer bien porque basta un poquito de buena voluntad. Y no es así. Nuestro Señor nos dice que en esta vida hay árboles buenos que dan buenos frutos, pero hay árboles malos que dan malos frutos. Entonces nosotros debemos estar atentos porque no todo es bueno, no todo es benéfico, hay cosas dañinas en este mundo, hay peligros, hay males, y debemos estar atentos cómo protegernos, cuidarnos, tener ese discernimiento cristiano, que nosotros tenemos la ventaja, la gracia de Dios, de tener los elementos de juicio, las nociones que Dios nos ha dado, las verdades de nuestra fe, que son como principios que nos guían. Y esas verdades de nuestro catecismo que nos dicen esto no está bien, esto está mal, esto es peligroso, esto es bueno, esto es malo. Entonces sabemos orientarnos. Nuestra fe es una gran ventaja, y nuestro Señor nos dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios, de su Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que Dios recibirá en el cielo? Aquellos que aman a Dios. Pero muchas personas pretenden amar a Dios, pero no se ve en sus actos. ¿Qué es lo más importante en la vida de un cristiano? Es la caridad, es el amor, es la virtud más noble de todas. Esa virtud realmente es importante, y muchos la tienen en su boca, muchos le hablan de ella, pero no se ve en sus actos. Y a veces los actos desdicen lo que ellos dicen. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario que haya obras? ¿Por qué es necesario que haya obras? Es necesario no porque las obras sean más importantes que el amor. Las obras en sí no son más importantes, pero son prueba del amor. Entonces hay personas que aman sinceramente, que es un amor muy meritorio, pero que no pueden hacer nada porque están enfermos, o porque están limitados, o porque no tienen los medios, pero que tienen grandes deseos, y que vienen de una caridad real. Y entonces no vamos a decir que esa caridad no tiene su recompensa, porque esa persona no puede hacer todo eso que desea. Entonces esa caridad es real y es meritoria. Entonces, ¿cuál es la caridad que Dios espera de nosotros? Es esa caridad que sería eficaz si estuviera en las condiciones
para hacer algo, lo haría, ¿verdad? Si una persona tuviera las posibilidades de hacer el bien, pues lo haría. Entonces ahí se reconoce que es verdadera caridad, pero la caridad ya existía antes de que él obrara. Entonces los actos son la prueba de la verdadera caridad, y hay personas que pues no se nota o no se ve si realmente quieren a Dios, pero en los momentos difíciles, en las pruebas de la vida, ahí se ve quién ama a Dios, quién está dispuesto a seguirlo a Él en el tiempo de su cruz, de su sufrimiento, o nada más son puras palabras y no, sin hechos. Y también Dios quiere que haya estas obras, porque aun si la caridad es verdadera, cuando uno obra en función de esta caridad, esta caridad se mejora, se perfecciona, porque el hecho de obrar aquello que nosotros tenemos intención de hacer, que es algo bueno, el hecho de hacerlo hace todavía que esta caridad se mejore, se perfeccione, se complete, y por eso es muy importante también tener obras. Entonces nosotros debemos examinarnos y decir, bueno, yo tengo obras o soy nada más de palabra. Realmente hago todo lo que Dios me pide, respeto los mandamientos primero, pero también respeto no solo lo que es estrictamente justo, ¿verdad?, como los 10 mandamientos, sino también lo que viene de la virtud, como es la caridad, que muchas cosas no son estrictamente, aparentemente en justicia son obligatorias, pero que nosotros las hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, ayudar a los pobres, ayudar a tener actos de caridad con el prójimo, aun cuando no estamos obligados en justicia. Entonces, pues nosotros debemos ser jueces de nosotros mismos, para que Dios no tenga que ser juez de nosotros al final de nuestra vida, y debemos juzgarnos a nosotros mismos severamente. Es lo que hacían los santos. Debemos ser muy severos con nosotros mismos y examinarnos y decir, bueno, es que yo hice lo que debía hacer, hice todo lo que podía hacer, hice todo lo que debía hacer, y no le estoy dando a Dios una parte de mi vida, una parte de mis actos, una parte de mis talentos, porque Dios nos dio todo para nuestra salvación. Todo lo que nos dio debería ser un instrumento para salvarnos, y fuera de eso no hay nada. Es lo que hoy el mundo, la gente, incluso los cristianos modernos, no entienden, que la vida cristiana no se puede separar de la vida social, de la vida pública, de la vida política, pero también de la vida personal, que por ejemplo hay personas que dicen, no, pues yo tengo mi vida religiosa para mí, pero ya en mi trabajo, en mis actos con los demás, pues yo no quiero imponer a los demás mi religión, no quiero hablar de Dios, no quiero, y no es así. Dios quiere que toda nuestra vida esté orientada a Él, y nada se puede excluir, nada se puede decir esto sí, esto no, aunque sean detalles, y en el fondo todo debe ser hecho para gloria de Dios, todo. Ya, como decía el apóstol, ya comamos, ya durmamos, hagamos lo que hagamos, hagámoslo en nombre del Señor, en nombre de Dios. Entonces debemos poner todo al servicio de Dios, de la gloria de Dios, todos nuestros talentos, y el juicio de Dios será sobre nosotros en qué medida nosotros no nos sometimos a la gloria de Dios en nuestros actos. Si algo no lo quisimos someter a Él, ¿cuál es la voluntad de Dios en todo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere?
Y ese es el juicio que debemos hacer de nosotros mismos todos los días, sobre todo, por ejemplo, antes de acostarnos, hacer un examen de conciencia y decir, ¿realmente este día fue para Dios? ¿O solo considero que fue un buen día porque, dije mis oraciones de la mañana, tal vez, o de la noche, tal vez dije el rosario y ya? Pero no, o sea, el examen de conciencia debe de ser para decir, todo lo que yo hice era para Dios, sin excepción. O bien mi corazón estaba dividido entre el amor de Dios y el amor del mundo, entre el amor de Dios o el amor del mal, del pecado, o simplemente quisimos darle a Dios algo pero no todo, o tuvimos la oportunidad de hacer un bien y no lo hice, o todos los bienes, los talentos, las cosas que Dios me ha dado, las utilizo todas con un fin egoísta, etcétera. Entonces nosotros nos podemos engañar y decir, no, pues yo considero que no hice ningún mal a nadie y es suficiente. No, porque Dios no nos pide solo de evitar el mal, de no hacer el mal. Dios nos pide hacer el bien, y eso es lo que muchos olvidan hoy y se llama pecado de omisión. Yo no hice todo el bien que podía hacer, no hice todo el bien que debía hacer, y yo tenía las posibilidades de hacer un bien y no lo quise hacer porque no podía, sino porque no quise o porque no me consideré obligado. Y los pecados contra la caridad no son forzosamente pecados contra la justicia. Yo no estoy obligado en justicia de ayudar a una persona, pero tal vez sí en caridad. Entonces, Dios, cuando Dios nos pida cuentas, a Dios no lo vamos a engañar. Dios no se deja engañar. Y nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, y eso es lo que es dramático. Pero Dios nunca se deja engañar, así que tengamos mucho cuidado en el juicio que hagamos de nosotros mismos. Y es muy importante hacerlo bien, porque todo se paga. Ciertamente el pecado mortal se paga con el infierno. Esperemos que Dios no permita que ninguno de nosotros vaya al infierno, pero los pecados veniales se pagan en el purgatorio, y el purgatorio es una pena durísima, que es como la del infierno. Simplemente las personas que están en el purgatorio no están desesperadas, no tienen odio a Dios, pero sí sufren muchísimo. Así que todo eso se paga, todas esas negligencias, esos olvidos cómplices, porque a veces se nos olvida lo que nos conviene, como dicen, y no se nos olvida lo que nos conviene en detalles, y eso es muy fácil de constatarlo. Nosotros mismos nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando los otros hacen algo y dicen, eso sí se le olvidó, ¿verdad? Porque no le interesa, porque no. Entonces, pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, curiosamente sí se nos olvida. Entonces ahí hay un problema. Entonces pidámosle a Dios que nos dé siempre esa honestidad de vivir en su presencia, y honestidad total, honestidad perfectas, sí, porque en el cielo no entra algo que no sea perfecto, que no sea perfectamente puro, limpio. Así que esos detalles se van a pagar, se van a purificar con un fuego terrible. ¿Por qué no mejor en esta vida tratar de expiar nuestros pecados, hacer buenas obras, y tal vez hacer actos de caridad, actos eficaces de caridad, como decíamos, no solo actos de boca, sino que cuando se nos presenta la ocasión, ahí tenemos el test
que esta caridad es auténtica, que no es una palabrería. Entonces nosotros mismos lo podemos constatar, en qué medida tenemos bondad con los demás. Si yo digo, yo te quiero mucho a nuestra familia, pero cuando hay algo, una necesidad, algo que hacer, o una manera de manifestar esta caridad o este amor, pues no se nota, no se ve. Entonces nuestro amor es defectuoso, por lo menos. Y nuestro Señor también eso nos lo pone delante de los frutos que pueden dar en esta vida muchas cosas que están alrededor de nosotros, y que nosotros debemos ver si son buenas o son malas. Por ejemplo, una lectura. Por ejemplo, vemos una conversación de unas personas y estamos oyendo lo que dicen y sentimos que esa conversación nos inquieta o nos debilita nuestro amor a Dios, nos hace perder en cierta manera la fe. Entonces ya hay un fruto malo que se manifiesta y que decimos, aquí hay algo que no está bien, yo tengo que o bien que reaccionar o bien alejarme de una persona, una mala lectura, algo que estamos viendo tal vez en algún medio de comunicación, puede ser en el internet, ¿verdad? Y hay cosas que enseguida uno ve que no están bien, o que están llenas de un espíritu mundano, humanista, materialista, que por definición está lejos de Dios, o que si olvidan a Dios, o que lo ponen de lado, y ese estado de ánimo se contagia. Basta de salir a la calle, o ir a una tienda, o ir a un supermercado, y sentir esa mentalidad de materialismo, de hedonismo, de deseo de poseer, de deseo de puras satisfacciones sensibles. No toda satisfacción sensible es mala, pero el hedonismo está en que la satisfacción sensible está arriba de todo, o que tiene una importancia desmedida, excesiva, que nos debilita en el amor de Dios, que parece extraña a todo lo que sea Dios. Y se siente eso, ¿verdad? Incluso las personas que cuando uno habla con ellas se siente que están en el mundo, están inmersas en el mundo, que están alejadas de Dios, que no tienen ni una pizca de vida de oración, de temor de Dios y de amor de Dios. Aunque muchos hablan de Dios, pero como por sus frutos los conoceréis, por sus obras reconoceréis si ese amor es verdadero, es auténtico. A veces hay personas que tienen un cierto respeto a Dios, que no quiero decir que no, pero es un amor muy materializado, y toman y dejan según lo que les gusta, o según sus pasiones, según su mentalidad, su orgullo, su egoísmo. Entonces ese espíritu de discernimiento es muy importante. Tener discernimiento en lo que pasa dentro de nuestro corazón, de lo que pasa dentro de nuestra vida, discernimiento de lo que pasa en nuestras familias, en nuestros hogares, y discernimiento de lo que pasa en el mundo. Entonces, una persona que tiene un discernimiento cristiano está muy protegida, porque sabe por dónde ir, por dónde no ir, dónde algo le va a afectar y dónde algo no le va a afectar. Y se libera de pecados muy grandes, se libera de un castigo terrible después de esta vida, que aunque hay personas que pecan, es como beber el agua y les parece muy fácil, pero hay Santo Cura de Ars decía que hay personas que ellas solas van a sufrir más que naciones enteras, porque sus pecados son graves, pero a ellos no le parecen graves y dicen, Dios es bueno, después me voy a confesar, y muy fácil.
y no le dan tanta importancia. Cada pecado tiene su castigo. No hay que multiplicar los pecados, hay que tener mucho cuidado porque cada pecado tiene su castigo, un castigo terrible. Y sí hay personas que merecen mucho más castigo que toda una nación. Es lo que dice el santo cura de Ars. Qué terrible es eso de pensarlo, pensar que el sufrimiento de un solo pecador por un solo pecado mortal es terrible. Ahora pensar todas esas personas que están cargadas de pecados, que todos los días hacen un pecados sin número y que toda su vida viven así. No hay que jugar con Dios, hay que tener cuidado. Y de nada sirve olvidarlo, de nada sirve decir, bueno, ¿para qué me preocupo? ¿Por qué me hago problema? Hay que estar en paz, de nada sirve, porque todo eso va a resurgir el día del juicio, cuando Jesús nos juzgue. Todo se paga. Y es muy importante tener ese discernimiento hoy, en este mundo donde se difunden los errores que pierden las almas, esos errores que le dicen a la gente, no te preocupes, vive la vida, disfrútala. Pero ¿dónde viene eso de que ya la iglesia ya no condena el mal? Ya ahorita los mismos sacerdotes no dicen a los fieles, cuidado, no vayan al cine, o cuidado, no vayan a ver esta película. Es muy fácil hallar películas llenas de cosas sucias. El internet es facilísimo ver cosas malas. Por eso no se debe dejar a los niños solos a ver el internet. Es un pecado de los padres, esa negligencia, y lo que pueda salir en sus hijos de que vean algo malo recae sobre la conciencia de los papás. Entonces los niños no deben ver el internet solos, siempre debe estar en un lugar visible por lo menos, pero lo ideal es que no lo vean. Y así nosotros también debemos tener discernimiento en la vida social. Porque toda esta mezcolanza que hay en el mundo, porque la iglesia ya no dice esto es falso, esto es verdadero, esto es la doctrina de Dios, esto es la doctrina del infierno. Entonces vamos a hacer reuniones de todas las religiones, vamos a rezar juntos, como en estos días salió una fotografía del superior, otra vez el superior de los jesuitas, que fue a un templo budista y está rezando con los budistas a la manera budista. Es una negación de la fe, eso es renegar de su fe, porque él está practicando una doctrina que es contradictoria con su fe cristiana, si es que todavía la tiene. Entonces nosotros debemos saber distinguir, y si los hombres de iglesia, si la iglesia misma ya no dice esto es bueno, esto es malo, entonces ¿cómo las almas van a protegerse? ¿Cómo se van a orientar? Es un desastre espiritual para la sociedad, este silencio de los pastores, constante minimizar las fronteras entre el bien y el mal, minimizar la distancia que hay entre nosotros que tenemos la fe y aquellos que no la tienen, aquellos que están en el pecado, en el error. No hay que minimizar eso, hay una gran distancia. ¿Qué distancia hay entre Dios y el demonio? Pues infinita. ¿Qué distancia hay entre un cristiano que es de Dios, por definición, es un hijo de Dios, y un pecador o una persona que vive en el pecado mortal habitual, que vive en la herejía, que vive en la apostasía? Pues qué diferencia hay, sí la hay, ¿cómo no?
Entonces, si quitamos las fronteras, las barreras, entonces todo parece igual, todo parece bien. Entonces vamos a estar juntos, como salió hace poco también un video del Papa Francisco en el cual él habla y todas las otras religiones hablan a un plano de igualdad, como diciendo somos iguales, cada quien su verdad, como dicen hoy, quiere decir cada quien su mentira, en realidad, porque la verdad es una. Entonces, si hay muchos que piensan cosas diferentes, no puede ser verdad dos cosas contrarias, contradictorias. Entonces, esa falsedad, ese espíritu de engaño, de falsedad que existe en el mundo, pero nuestro Señor es muy claro, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar los buenos. Nuestro Señor es clarísimo, es radical, y tanta luz y no ven, porque hoy para deformar el Evangelio sí, para darle una interpretación falseada al Evangelio sí son capaces, pero cuando se tratan esas frases sencillas y tan claras de nuestro Señor, pues no, como que no les es evidente. Entonces, ¿cómo vamos a poder mezclar el bien y el mal, y el error y la falsedad? Y ese espíritu de compromiso es una enfermedad, es una mentalidad de mezclar todo. Todos somos iguales, todos pensamos lo que queremos, todos tenemos nuestra verdad, entonces cada quien hace lo que quiere. Es el liberalismo, mentalidad liberal. Y esa mentalidad de querer uno mismo arreglar, comprender todo, solucionar todo, incluso dentro de nuestra misma religión no es fácil siempre comprender todo bien. A veces necesita humildad para saber cómo yo tengo que practicar los mandamientos. A veces a mí me parece que debo hacerlo de esta manera, pero en realidad no es así. Se necesita mucha humildad, recurrir a un sacerdote que tiene la gracia de estado para eso, para orientarnos en la confesión. Entonces, no querer hacer todo por sí mismos es peligroso. A veces en la misma familia, por ejemplo, los hijos deben tener la humildad de someter su juicio a sus papás y decirles, pedirles un consejo, y no querer comprender todo ellos mismos, porque no es posible. Nadie puede comprender todo solo. Y Dios quiere que practiquemos la humildad. Dios lo quiso así para que nos humillemos y pidamos un punto de vista. Nosotros mismos, los sacerdotes también, pedimos puntos de vista a otros sacerdotes. No obramos así. Debe haber siempre una cierta humildad en todo. Entonces, ¿cuál es el orgullo de este mundo moderno? Que el hombre es autosuficiente, el hombre ya se ha independizado de Dios, y es más, el hombre es propietario de la obra de Dios. El hombre ve la creación, el mundo, como si fueran suyos, como si Dios no estuviera ahí, como que todo esto le pertenece. Cuánta arrogancia, cuánta ingratitud hacia Dios, que nos ha dado todo, y que no tienen una palabra para decir a Dios gracias. Gracias, Señor, porque hoy me diste un día más, porque hoy salió el sol, porque hoy puedo respirar este aire que me hace vivir. No, el hombre ya vive como si Dios no existe. El hombre se ha posesionado de todas las cosas que Dios le ha dado, sin el mínimo reconocimiento, el mínimo agradecimiento a Dios. Es una actitud muy ingrata, y esa suficiencia, esa arrogancia de que el hombre sabe todo, juzga de todo, y el hombre va a arreglar todos sus problemas sin Dios. Es esa soberbia del mundo moderno que está por donde quiera que va uno, siente esa arrogancia de la gente. Entonces debemos liberarnos de ese espíritu.
Y es en los medios cristianos que a veces se infiltra cierta mentalidad que es el espíritu liberal, que es muy dañino, porque eso es lo que ha destruido particularmente a la Fraternidad San Pío X, que pues estaba ahí para defender la tradición, se supone, pero se comenzó a meter ese espíritu liberal, esa mentalidad de autosuficiencia, de querer saberlo todo y de creer que nosotros, por ser de la tradición, ya sabemos todo y que por lo mismo hacemos como queremos. Y esa soberbia ha llevado a una decadencia a la tradición, porque ya ahora en la misma tradición ya no ven claro, ya no ven la importancia del combate de la fe, ya no ven la importancia de no protegerse solo de palabras, sino también de hecho. Porque no basta decir, yo tengo buenas convicciones, pero yo estoy frecuentando a personas que están mal. Yo estoy colaborando con los sacerdotes modernistas que ahora ya vienen a las capillas de la Fraternidad San Pío X a hacer los matrimonios ahí, mientras el sacerdote de la fraternidad está ahí cruzado de brazos y viene un sacerdote modernista a casarle sus fieles. Qué escándalo para sus fieles, qué tristeza, qué contradicción inimaginable. Y eso es fruto del espíritu liberal. Ya no ven que la vida cristiana debe ser coherente. Si yo voy a llevar la tradición, la voy a llevar completamente. No voy a traer gente que no sé, ni tienen la fe, tal vez ni tienen la fe. ¿Y qué van a decir a mis fieles que yo quiero casar? ¿Cómo es posible? Que estamos mezclando lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Entonces ya no ven esa situación, es ceguera. Bien, pues estamos pensemos en estas realidades que nuestro Señor nos enseña, y tratemos de tener una vida auténtica y tener esa mentalidad de decir, si yo creo, yo debo vivir como creo. Si yo amo, debo vivir como amo, y si no lo hago es porque no estoy bien. Si no hago lo que debo hacer es porque hay algo en mí que no está bien. Entonces no voy a seguir diciendo que yo estoy bien si yo veo que no me porto bien. No voy a decir, yo amo mucho a Dios, si en realidad yo veo que no lo hago como digo. Entonces mi amor no es tan auténtico. Y por esa humildad yo puedo tener más posibilidad de corregirme, porque yo tengo la humildad de reconocer que soy pecador, que tengo defectos. Eso es muy importante, porque aquella persona que vive en el mal y cree que está en el bien, pues es una ceguera que no tiene remedio. Es un estado lamentable que ha llevado a tantísimos al infierno. Así que no nos engañemos. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, vamos a pedirle a la Virgen María, que ella fue después de Jesucristo, el mayor ejemplo de esa armonía entre la fe y los actos, el amor y los actos, para que nos inspire tener una vida conforme a Dios, pero ante todo la humildad de saber reconocernos en qué estado estamos, aunque seamos pecadores, porque una persona que reconoce que es pecadora puede corregirse, puede decir, bueno, Dios mío, soy pobre pecador, como aquel publicano que estaba en el fondo de la iglesia y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Bueno, es muy importante, y él salió justificado, mientras que el fariseo, que creía que hacía todo bien, no salió justificado. Es decir, justificado quiere decir en estado de gracia, en eso se entiende. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos acuerde estas gracias y que conceda al mundo
que sea liberado de la ceguera espiritual. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.